Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas y macabrónicas noches. ¿Cómo estás, Lalito Caballero? ¿Qué tal, Poncho? Bien, gracias. Macabrónicas noches. Aquí andamos dándole con todo. Programa número 27, ahora sí el 27 de Polvo de Momia. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, míralo. Muy interesante y muy polémico. Vamos a hablar y voy a empezar los relatos de la noche. Que hoy tenemos un especial porque se las debemos a la gente. Entonces tenemos un programa especial. Este se llama El Sacerdote Inmortal. Habla sobre los secretos del Vaticano y básicamente habla sobre la triste historia de Alex Gray y el contacto que tuvo con uno de sus mejores amigos que trabaja justamente cuidando los secretos del Vaticano, que se llama Edward Moore Drake. Por ahí hay una historia de un famoso Edward Moore Drake, que es una persona que salió con un problema genético, güey. Entonces en la parte de atrás, lo que es el cráneo, tenía otra cara. O sea, tenía dos caras. Esa es otra historia. Ese es otro Edward Moore Drake. Este es propiamente un sacerdote que trabajaba en el Vaticano. Y bueno, comienzo mi relato del día, El Sacerdote Inmortal. Hace unos años, cuando terminé mis estudios en la preparatoria, estaba seguro de que mi vida estaba por mejorar. Ya había sido aceptado en la universidad, la carrera de medicina sería difícil, pero esto había sido mi propia elección. Por otra parte, mi mejor amigo, Edward Moore Drake, había tomado una decisión inesperada para todos nosotros. Él había decidido convertirse en sacerdote, en lugar de seguir una carrera universitaria. Él se internaría dentro de un templo. Al parecer participaría como en una especie de seminario. En fin, Edward en verdad era fiel creyente, y por mucho que a mí me molestara la idea de no poder volver a reunirme con mi mejor amigo otra vez, pues tenía que apoyarlo. Si tan solo lo hubiera detenido cuando tuve la oportunidad, si tan solo hubiera dejado de que no llegase a ese punto. Pero mi paso por la universidad fue modestamente brillante. Me convertí en un cirujano excepcional, un especialista en la rama. Ofertas de trabajo me llovían todos los días, por lo menos 1 o 2 a la semana. Enfocándome en la medicina me había hecho apartarme un poco de la sociedad. Nunca me casé, no tuve hijos y apenas hablaba con mis padres. Estaba completamente obsesionado con la genética. Actualmente me encontraba trabajando en un centro de investigación. Quería descubrir cómo trabajaban los genes dentro del cuerpo humano, uno a uno. Sabía que nuestra genética era la base de nuestro futuro y que tal vez modificarla podría evitar enfermedades que estaban destinadas a ocurrir. En otras palabras, si tenía éxito, podía curar a las personas antes de que se enfermaran. Esto era algo simplemente maravilloso. El invierno estaba llegando a la ciudad y debo admitir que por primera vez en mi vida me sentía solo. Tal vez era porque ya me había estancado en una vida de monotonía y todo el tiempo estaba estudie. Debo admitir que al llegar a mi casa encontré una carta en la entrada de mi puerta y entonces de repente sentí un alivio, especialmente cuando leí el nombre de la persona remitente. Era mi mejor amigo, Edward Moore Drake. Realmente, lo último que había sabido de él es que se internaría en una especie de iglesia del tamaño de un castillo en Rumania. Y ya habían pasado unos 10 años desde entonces. En esta carta, Edward me pedía que viajara a Rumania y al parecer se había convertido en una especie de un alto mando eclesiástico y quería que lo ayudara a dirigir una unidad médica que solo atendía la élite de la iglesia. Aunque en esta escena, este trabajo no me llamaba la atención en lo más mínimo, y de hecho sería un retroceso para mi carrera, honestamente. También solamente atender ancianos y enfermos no era algo que me llamara la atención, pero sin embargo podría tener la oportunidad de ver a mi viejo amigo Edward. Así que acepté la oferta de Edward, empaqué mis cosas y 2 semanas más tarde salí con dirección a Rumania. Edward había cambiado totalmente. Siempre fue más bajo que yo y me sorprendió muchísimo que había crecido. Además, ahora tenía una barba larga, como una especie de barba de vagabundo recién bañado. ¡Edward! ¡Hola, Alex! Me alegra que aceptaras venir. Espero que cumplas las expectativas que tenemos sobre ti. Tuve que apelar con mucha gente para que tuvieras este puesto. Eso dijo Edward con una voz muy diferente a la que yo recordaba. Ah, bueno.
Pues yo espero que ustedes logren cumplir las mías, o tendré que volver a mis investigaciones. Después de un pequeño silencio, ambos reímos un poco y comenzamos a charlar y recordar los viejos tiempos. Durante la cena de bienvenida hablamos sobre todo lo que habíamos hecho en nuestras vidas. Bebimos un poco y debo admitir que aunque el castillo o el templo era muy frío, más frío que mi ciudad, por primera vez me sentí cálido. Eso hasta que Edward me interrumpió. Vamos, amigo. Creí que esto era un templo, no una base militar. Son las 5 de la mañana. No me digas que me equivoqué al cambio de horario. Edward le responde. Nada de eso. Son las 5. Y es por eso que debemos de comenzar a trabajar. Verás, sé que en tu mente imaginabas atender a ancianos decadentes, pero no te he hecho volar hasta aquí para eso. Estuve leyendo mucho sobre tus artículos que hablan sobre el gen humano y las modificaciones en la estructura del ADN. ¿A dónde vas con todo esto, Ed? No me digas que está por dar un giro inesperado en este trama y me hablarás de que quieres hacer un experimento loco para ser inmortales como en una película. Pregunté en un tono burlón. Edward me respondió. No has cambiado en nada, ¿verdad? Nada de eso. Aquí nadie quiere ser inmortal. Digamos que aquí también hemos estudiado un poco sobre las modificaciones genéticas, solo que la diferencia de ti es que nosotros los hemos llevado a la práctica, respondió Edward mientras bajaba una inmensa escalera de caracol que realmente parecía no tener final. Nos detuvimos al llegar a una puerta de madera que, pese al menos de que tenía aproximadamente 500 años, estaba bien reforzada. Edward me dijo, quiero presentarte al gran sacerdote. En mi mente me imaginaba que al abrir la puerta encontraría un hombre, criatura o algo digno de ver una película de horror, pero no, era solamente un anciano que parecía estar cerca de la muerte. Tenía los ojos tan arrugados que aunque podía caminar, imagino que el hombre era ciego, pensé. Se llamaba el padre Vladin. ¿Decepcionado, muchacho? Creo que yo no era exactamente tu fantasía. Nada de eso, señor. He venido a trabajar, solamente me pregunto, ¿qué es exactamente lo que haré? ¿Cuál es mi propósito en ese sitio? Ni siquiera Edward me ha hablado claro. El padre Vladin contestó. He vivido más de lo que hubiera gustado, muchacho. Es curioso, hace algunos años deseaba morir con todas mis fuerzas, pero por alguna razón la vida se empeña en mantenerme aquí. Por favor, estúdiame, descubre qué sucede conmigo y descubre por qué sigo aquí. Así lo haré, señor. Vendré más tarde a realizarle todos los estudios necesarios. Tengo que hablar con Edward sobre el equipo que necesitaré. Con permiso. Apenas salimos de la habitación y no pude evitar arremeter contra Edward. ¿Eso era todo? ¿Me hiciste cruzar medio mundo para venir a ver a un anciano con mucha suerte? Edward le dijo, ¿suerte? ¿En serio crees que este hombre tiene suerte? Consternado pregunté. Bueno, entonces, ¿cómo lo llamarías al hecho de vivir unos años más que la mayoría? ¿Una desgracia? Tienes razón. Vivir a un par de años no es el problema. El problema es que este hombre tiene más de 300 años. El pasillo se inundó en un silencio incómodo. ¿Sabes, Edward? Viajé a este lugar para ver a mi mejor amigo, pero creo que él ya no existe. Edward respondió. Sabía que no me creerías. En el buró de tu habitación encontrarás el expediente del gran sacerdote. Decidí retirarme a mi habitación. Estaba decidido a empacar mis cosas e irme, pero la curiosidad terminó por vencerme. Tomé ese expediente y quedé impresionado. Aparentemente el hombre había nacido en el año de 1400. Había servido en varias guerras y tenía poco más de 100 años de dedicar su vida de lleno a la religión. Si esto era cierto, yo tenía que ser parte de ello. Decidí realizar los estudios necesarios al gran sacerdote. El padre Vladimir me dijo, veo que no te has ido, muchacho. Su excelencia, yo estudiaré sus genes, pero algo hay que me inquieta. El padre Vladimir me contestó, vamos, muchacho, solo dilo. ¿Está bien? Verá, esta mañana usted me dijo que durante varios años deseó con todas sus fuerzas morir, pero ¿por qué no solo se disparó o se quitó la vida de alguna forma? ¿En serio crees que no lo intenté hacer? Durante 300 años, al menos debí de haber muerto en 50 ocasiones, muchacho. Creo que no hay forma en la que comprendas mejor las cosas. ¿Puedes prestarme el cuchillo que llevas contigo? Alex asintió con la cabeza y le dijo, claro, aquí tiene. El gran sacerdote se puso el cuchillo justo en medio del cuello y comenzó a hacer un corte largo y profundo. El padre Vladimir se estaba cortando el cuello frente a mis ojos. Esto me duele, hijo. Siento que moriré, pero sé que no lo haré.
Día tras día mi cuerpo envejece, pero puedo sentir el dolor, pero no puedo morir. Esta herida que me acabo de hacer cerrará en unas cuantas horas. Aunque puedo considerar que esto es algo maravilloso, en realidad para mí es algo inútil. Apenas me queda la fuerza suficiente para dar algunos pasos al día. Frecuentemente mis piernas se rompen por el esfuerzo. No importa lo que pase, yo seguiré aquí. Alex le pregunta: tengo una pregunta para usted, padre Vladimir. ¿Cuál es su nombre? Hijo, he tenido muchos. El último que tuve fue Vladimir. Luego de hacer todos los estudios necesarios al hombre, pude descubrir que no era mentira, que realmente no había palabras humanas que pudieran explicar por qué seguía con vida. Edward, quiero hablar contigo un momento. Sí, claro, dime, ¿qué necesitas? En realidad, ¿qué es lo que pretendes que haga? ¿Que encuentre una manera de terminar con la vida del gran sacerdote? Edward puso una cara de disgusto inmediato. Que no se te ocurra ni pensarlo. Verás, viejo amigo, esto es lo más grande que ha pasado en nuestro templo. El propio Vaticano ha dado la orden de que el padecimiento de nuestro gran sacerdote sea eximado. La razón es desconocida incluso para mí, pero tal vez consideran que el padre Vladimir tiene algún toque divino. La verdad no sé más que tú. Bueno, entonces, ¿estás queriendo decir que la única razón por la que fui elegido es... La razón por la que fuiste elegido es porque confío en ti, tranquilo. El Vaticano no se va a deshacer de ti cuando termines, aunque normalmente esa es la forma en que trabajan. Les he convencido de que eres de total confianza. ¡Ja! Menos mal. Así que me trajiste y había una pequeña posibilidad de que era mi sentencia de muerte solamente para curar la inmortalidad de un anciano. Vaya amigo en el que te has convertido. Una semana después en el Vaticano, superior de Edward le dice: y bien, Edward, ¿cómo va el asunto con el gran sacerdote? Ya hay algunos avances. Alex es muy astuto y tengo que ser precavido en la forma en la que le pido que haga algo. No quiero que salga lastimado, pero si así ha de ser, esto será por la palabra de Dios. El superior de Edward le dice: queremos que comiencen las pruebas en los tejidos vivos lo antes posible. Y yo también, caballeros, porque es cuestión de esperar. De regreso de Edward del Vaticano, va y le pregunta a Alex cómo va. Vladimir ha puesto que en sus 300 años jamás se había sentido tan vivo. El padre Vladimir le responde: muchacho, el hecho de que esté vivo, para mí en algunas ocasiones no es una bendición, es una maldición. Me alegra de que hayan personas bondadosas e inteligentes como tú, que llegan a la inmensidad de la vida de este costal de huesos. Vamos, padre, no me diga que se ha puesto sentimental. Y el padre Vladimir me contestó: en realidad me temo que es mucho peor. Lo que siento es miedo, pero tienes razón, continuemos el recorrido. Ahora quiero ir al bosque del castillo, ¿me ayudas? Por supuesto, padre. Edward llegó. ¿Con que ahí están?, dijo Edward interrumpiendo nuestra conversación. Disculpa, Alex, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, Ed, con gusto. Qué bueno que has regresado de tu viaje. ¿Cómo te fue? Bien. Así es, hablando del viaje, Alex, fui al Vaticano, y en el Vaticano se preguntan si crees que exista la posibilidad de que la genética de nuestro gran sacerdote sea transferida a alguien más. No sé, se me ocurre que puedes comenzar con un animal. Ed, eso francamente es algo bastante enfermo. ¿Acaso estás planeando lucrar con el padecimiento del padre Vladimir? No te atrevas a juzgarme. No te atrevas a juzgar a los más cercanos servidores de Dios. Lo que queremos es modificar los genes de nuestro gran sacerdote para que al menos deje de sentir dolor. Pero si nos quieres hacer pruebas, no te preocupes, practicaremos con el padre Vladimir, aunque sufra un verdadero infierno. Así, solo así lo salvaremos. Ed, tranquilo, está bien, comenzaré las pruebas. Bien dicho. Dejaremos varios especímenes en el laboratorio principal. Puedes comenzar cuando te plazca. Esa misma noche, desconociendo a mi amigo y empezando a sentir bastante miedo. Debo decir que no recordaba desde hace mucho tiempo qué era lo que se sentía tener insomnio. Las ideas de que quisieran hacer con los genes del padre Vladimir me volvió loco, pero tenía una idea, un último recurso. Esperaba sinceramente no usarlo nunca. Después de 2 largos años, Alex habla con el padre Vladimir. Han pasado 2 largos años desde mi llegada. He hecho pruebas con algunos animales. Mira este conejo, he modificado sus genes usando algunas células tuyas. Y ahora enterraré este cuchillo en él. No, Alex, no lo hagas, por favor. Él sentirá el cuchillo. No, Vladimir. Solo observa, por favor.
¿Lo ves, Vladim? Él tiene el cuchillo adentro y no le molesta en lo más mínimo. He curado el dolor y eso no es todo. El padre Vladim, ¿para qué es el segundo frasco, Alex? Vladim, necesito que veas esto. Al verter el segundo frasco en el conejo, el padre Vladim quedó asombrado. ¿Por qué deja de moverse, Alex? ¿Acaso él está...? Así es, Vladim. Creo que yo no solo puedo curar el dolor, también puedo curar la inmortalidad. ¡Maravilloso!, entró Edward. Dijo con una voz conocida que nos había estado observando desde un punto ciego. Debes de estar feliz, Vladim. En realidad, todavía no podemos cantar victoria. Las pruebas en humanos pueden tener resultados distintos. Tonterías, Alex. Tú has hecho un verdadero milagro, no solo por Vladim. Tú también has salvado la vida humana de la gente del Vaticano. Mañana mismo saldremos al Vaticano. Está bien, Ed, por supuesto. Arreglaré todo en una vez. Edward se marchó casi bailando de felicidad. Y bien, Vladim, ¿tú qué piensas? ¿Quieres usar alguno de tus sueros? El padre Vladim dijo: hijo, realmente lo que te preguntas es si deseo vivir eternamente o si deseo dejar de sentir dolor. Alex, desde tu llegada he sentido que eres el hijo que yo nunca pude haber tenido. Es por eso que no quiero ver tu muerte. No quiero verte morir como lo han hecho todos los seres humanos que han llegado a mi vida, que he llegado a amar. Quiero que seas la última persona que en mi memoria recuerde. Por favor, antes de que te vayas, terminemos con esto. Alex le responde: gran sacerdote, si este es tu deseo, lo entenderé. Hablaré con Edward para hacerlo esta noche. No me digas gran sacerdote. Para eso tengo un montón de hipócritas que vienen al templo a decírmelo todos los días. Mi nombre es Vladim. Está bien, entonces así será, Vladim. Esa noche hubo una gran ceremonia entre llantos, cantos eclesiásticos y cientos de flores. Todos en el templo le dimos la despedida a Vladim, quien después de haber bebido el segundo frasco se quedó dormido eternamente. A la mañana siguiente, Edward y yo tomamos un vuelo directo a la ciudad del Vaticano. Nunca creí que el interior sería tan hermoso y majestuoso. Al parecer tendríamos una reunión, una especie de cámaras subterráneas secretas me empezaron a llevar. Y al fin y al cabo teníamos la inmortalidad en nuestras manos. Debo suponer que no era para menos. Entonces el cardenal nos recibió. Hola, hijos, bienvenidos. Sentimos la pérdida del gran sacerdote. Alex dijo: Vladim. Se llamaba Vladim. El cardenal refutó: ¿qué has dicho? El nombre del inmortal era Vladim. ¡Qué falta de respeto! Alex, será mejor que no hables más. Este es el lugar más sagrado de toda la tierra. Los sacerdotes empezaron a cuestionar. ¿Y bien, qué nos has traído? Dijo: al menos un grupo de 7 sacerdotes que nos esperan dentro de la cámara. Verán. El primer frasco se encuentra la inmortalidad que he extraído del padre Vladim. El segundo frasco posee un componente que elimina el dolor de su cuerpo. Es una especie de anestesia eterna. Como prácticamente seas inmortal, la sobredosis no puede asesinar el cuerpo. El último frasco terminará con la vida del sujeto inmortal. Muy bien. Entonces estamos entendiendo todo. Ahora, por favor, encierren a este hombre. ¿Qué carajos, Edward? Dijiste que no me matarían. Lo prometiste. Ayúdame. No te mataremos, hijo. ¿Por qué nos tomas? Digamos que te mantendremos en un lugar seguro por el resto de tus días. Vamos, alégrate. Tal vez has salvado a la humanidad entera. Edward, no me dejes. Edward, no dejes que me lleven. Ayúdame, amigo. Por pocos minutos más tarde, Edward llegó a la entrada de mi celda. Supongo que esto es nuestro adiós, Alex. Es una pena. En verdad siempre me caíste bien. De pronto un gran estruendo, que parecía venir de la cámara subterránea, detuvo la irritante voz de Edward. ¿Qué carajos fue eso? Bueno, mira, viejo amigo. Es en efecto el sonido de nuestra despedida. Edward comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Verás, viejo amigo, el primer frasco poseía la inmortalidad extraída de Vladim, pero el segundo frasco era una mezcla de ADN de varias criaturas que ahora circulan en el torrente sanguíneo de todos ustedes, de todos los que se han puesto esta sustancia en sí mismo. No me digas que tú también te lo pusiste. Pues ahora Ed está dentro de ti. Te creías más listo que yo.
Ahora de poco en poco sus cuerpos comenzarán a deformarse en unas horribles criaturas. Pero no te preocupes, no morirás. Será solamente una mezcla de muchos animales muy desagradables, por cierto. Y por si lo estabas pensando, el tercer frasco no puede terminar su dolor. De hecho, solo posee agua dentro de él, así que alégrate. Al menos nunca sentirás sed en tu paso por la inmortalidad. Los hechos antes mencionados fueron encontrados escritos en un diario dentro de la celda en la que se encontraban los restos de Alex Ray. Se dice que aún se escuchan los ruidos y golpeteos de distintas criaturas que provienen desde las cámaras subterráneas del Vaticano, zona que actualmente está completamente restringida. No, pues fregoncísima historia, Poncho, la verdad. Es que esto mucha gente ha empezado a elucubrar que cómo encontraron el diario de él y todo, pero esta publicación la hizo una persona anónima. Hay muchos documentos del Vaticano que los han revelado. Es más, no me voy lejos. ¿Te acuerdas de la película de Tom Hanks que se llamaba El Código Da Vinci? Claro. Algunos de esos archivos fueron extraídos del Vaticano. El Vaticano esconde muchas cosas. Esta solamente es una pequeña parte de lo que esconde el Vaticano. Muy bien, Poncho. La historia que les traigo a continuación la titulo El autobús 302. Era casi la medianoche cuando Jorge salía muy tarde de su jornada laboral. A Jorge le tocó quedarse más tiempo de lo normal, ya que era el encargado de la parte contable. Al salir a la calle hacía mucho frío y casi todo estaba oscuro y desolado. Se veían apenas algunas luces encendidas a lo largo de la calle y los sonidos de los grillos era lo único que se sentía ante tanta soledad y silencio. Solo quedaba esperar la última ruta de autobús que pasaba exactamente a la medianoche. Para Jorge, eso no era problema, ya que anteriormente ya había salido tarde y sabía qué hacer. Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando vio que ya había pasado la hora promedio y el esperado autobús no pasaba. Pero Jorge divisó una luz a lo lejos que lo llenó de calma, ya que era tarde y el autobús era el único que lo podía llevar a su casa. Al acercarse el tan esperado vehículo, notó que se veía algo extraño. Tenía el número 302, número que no pertenecía a ninguna ruta de autobuses conocida. Sus luces eran algo opacas, casi no hacía sonido su motor y estaba prácticamente vacío. Lo extraño era que a esa hora un autobús venía en promedio casi lleno, pero Jorge, pensando en que ya podía irse a su añorado hogar, no le importó y subió. Al subirse, pagó su pasaje y notó que el conductor era algo extraño. Sus ojos se veían pálidos, como el de una persona moribunda. Su rostro se veía cansado, sus cabellos abundantes y emanaba un fuerte olor a sudor. Jorge, con profundo cansancio y sueño, decidió no darle importancia a este otro detalle e ingresó al autobús. Vio que en el autobús solo iba un pasajero, un señor de avanzada edad. Jorge se sienta a 2 sillas cerca del anciano y lo saluda. Buenas noches. El anciano le contesta el saludo de manera grata. Buenas noches, mi amigo. Cuando el autobús lleva cierta distancia, de pronto se detiene para recoger a 2 pasajeros. Eran algo inusuales. Para Jorge solo se trató de 2 hombres de apariencia normal, pero estos, al subir, le causaron una impresión fuera de lo normal al pobre anciano. El anciano se sintió algo desesperado e inquieto. Jorge no entendía la actitud del señor al ver estos 2 pasajeros. De repente, el anciano le grita a Jorge a manera de reclamo. ¡Devuélveme mi billetera! Jorge no entendía por qué el anciano lo acusaba de robo y le dice, ¿de qué me habla, señor? El anciano le hace una seña a Jorge como queriendo decir que le siguiera el juego. Jorge, aún sin entender, pero tomando en cuenta la actitud del anciano, le sigue el juego. En la próxima parada hay una estación de policía. Arreglemos ese asunto allá. Los 2 tipos observaban la escena, pero sus miradas eran macabras, con sus ojos casi brillantes. La verdad, se sentía una presencia maligna proveniente de ellos. Jorge y el anciano se bajan del autobús ante la mirada maligna de estos 2 hombres. Al bajarse, el señor poco a poco se calma y Jorge le pregunta por qué tomó esa actitud y se veía tan asustado. El anciano le responde, no lo notaste, pero esos 2 hombres no tenían piernas.
y estaban flotando. Sentí la sensación de que íbamos a morir. Al día siguiente, salió en las noticias que un autobús con número 302 apareció en el fondo de un acantilado con más de 20 pasajeros muertos y calcinados por las llamas. Lo peor es que los cadáveres estaban en posiciones de desesperación, como si algo los hubiera atrapado antes de morir por el fuego. El chico lo vio en las noticias y no lo podía creer. Al final, el anciano tenía la razón. De ahí surgió la leyenda de que el autobús 302 realiza un recorrido por cualquier parte del mundo después de la medianoche para recoger pasajeros y llevarlos a un destino inevitable, la muerte. Oye, Lalo, ¿tú te acuerdas de la historia de Caperucita? Sí, cómo no. Sí, Caperucita y el lobo. Uno de los clásicos de los cuentos infantiles. Pero esta sería la verdadera historia de Caperucita. No sé, ¿tienes otra historia? Sí, mi historia se titula La verdadera bestia del bosque. Érase una vez una versión retorcida del clásico cuento de hadas de Caperucita Roja. En este relato oscuro, Caperucita no era tan dulce, no era tan inocente como todos ustedes creen, sino una joven atormentada por problemas mentales. Caperucita vivía en un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. La gente siempre había notado algo extraño en ella, sus ojos inquietantes y su sonrisa siniestra. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, temerosamente de lo que pudiera ser capaz o hacer esta pequeña joven. Una mañana, la madre de Caperucita le dio la tarea de llevar una canasta de alimentos a su abuela, quien vivía al otro lado del bosque. Pero esta vez, la canasta no estaba llena de pan y mermelada, sino de objetos afilados y peligrosos. A medida de que Caperucita se adentraba en el bosque, su mente empezaba a surgir en un torbellino de pensamientos oscuros. Veía visiones y escuchaba voces que le susurraban que la abuela era el verdadero lobo disfrazado, un ser maligno que buscaba dañarla. Cuando llegó a la cabaña de su abuela, Caperucita entró sigilosamente. Su mente perturbada la dictaban que debería de hacer algo terrible. En lugar de una cálida bienvenida, su abuela la recibió con una mirada de horror y miedo. Sabía que lo que estaba por venir no era bueno. Caperucita, consumida por su locura, se abalanzó sobre su abuela con la intención de hacerle daño. La pobre anciana luchó por su vida, pero fue superada por la fuerza despiadada de Caperucita. Y pronto su abuela yacía en el suelo sin vida. La niña enferma, ensangrentada y con la mente turbia, se puso la ropa de su abuela y se acostó en la cama, esperando ansiosamente la llegada de su verdadero objetivo, el cazador que solía visitar a su abuela. Cuando el cazador entró en la cabaña, Caperucita lo miró fijamente con sus ojos desquiciados y le dijo que había matado al lobo y que ahora él debía de pagar por sus pecados. Antes de que el cazador pudiera reaccionar, Caperucita lo atacó de la misma manera feroz que había usado contra su abuela. Con su cometido cumplido, Caperucita se adentró en el bosque, dejando un rastro de muerte y horror a su paso. Nadie podía detenerla, ya que su mente enferma le impulsaba a cometer actos cada vez más violentos. La leyenda de Caperucita Roja se transformó en una advertencia para aquellos que se encontraran a una niña de capa roja. Su historia se había convertido en una pesadilla recurrente para los habitantes del pueblo, quienes temían cruzarse en el camino de esa criatura despiadada y perturbadora. El otro cuento de Caperucita Roja, la bestia. El otro cuento de Caperucita Roja. Poncho, la siguiente historia que les traigo se titula La enfermera maldita. Se cuenta que en el hospital número 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá, ya que se dice que en aquel lugar se suscitaron cosas realmente extrañas y perturbadoras. Dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias terroríficas, incluyendo la de una enfermera maldita, hasta un exorcismo y la mismísima muerte. El primer incidente fue el de una enfermera llamada Margarita, quien dedicaba mucho tiempo al hospital, y a causa de esto, su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada con su partida. Margarita estaba tan enfadada con los pacientes, ya que a esto los culpaba de toda su desdicha por la cual estaba pasando. Así que, en su afán de venganza, empezó a cambiarle los medicamentos, causándoles así
a muchos la muerte. Sus atrocidades fueron descubiertas hasta 10 años después, cuando fue descubierta por un doctor. Ante esto, la enfermera no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que tomó una drástica decisión, la cual consistió en encerrarse en el almacén de las medicinas y se quitó la vida tomando uno de los medicamentos. Aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del 7º piso, se cuenta que su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo dichas atrocidades y seguir haciendo sufrir a aquellos que tanto odiaba. Misteriosas muertes seguían ocurriendo sin tener alguna explicación lógica. Se dice que una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido y desesperado. Cuando las enfermeras entraron, no podían dar crédito a lo que observaban sus ojos. Encontraron el fantasma de Margarita, suministrándole medicamento a aquel hombre. El rostro de aquella era pálida como el de una calavera y su uniforme muy antiguo. La enfermera cuenta que desapareció ante la presencia y el asombro de todos. Después de este suceso, se tomó la decisión de clausurar el 7º piso, aunque muchos cuentan que aquella enfermera se sigue apareciendo en dicho lugar y sigue rondándolo por las noches, esperando tener la oportunidad de seguir con su cadena de ira y de venganza. Bueno, pues ahora yo voy a contar una historia que la titulo como el cliente equivocado. Leticia se ajustó un poco más al chal alrededor de sus hombros en esa fría noche, mientras seguía los pasos de ese cliente que había de aceptar todas sus invitaciones. Atravesaron las callejuelas rumbo a donde debían de ir a estar alojados. El viento ululante, cargado de los inviernos, serpenteaban por las calles cada vez más estrechas, y al atenuarse la luz de la Café Plaza, se encontraron en las penumbras de la medianoche. Ella asistió por la nariz, que empezaba a gotear, cambiando la respiración mientras que avanzaba por el adoquinado. Él agarró sin cambiar el paso y la trajo firmemente a su lado. Era más fuerte de lo que parecía, le dijo ella, embozando una sonrisa. Aunque le faltaban algunos dientes, sabía que su sonrisa seguía siendo hermosa para una chica de su clase. Eso me gusta, muchacho. Y de repente rió y se inclinó contra el hombre, insinuándose con una cierta torpeza, pues apenas veía de dónde pisaba y la cabeza le daba vueltas. Tenía que aguantarse por el vino, cosa precisa por su trabajo. Pero aquella noche había bebido demasiado rápido. Necesitaba de ese calor interno. Ahora que los callejones en los que solía ejercer empezaban a ser incómodamente gélidos. El cliente no reaccionó ante su risa, pero a la joven le daba igual. Él estaba perdido en algún lugar de su propio mundo, sintiendo quizás la culpa prematura por aquello que aún todavía no habían hecho. Probablemente tendría esposa en casa, inquietante y encerrada en una salita oscura con las piernas remilgantemente juntas, pensó Leticia. Resopló por la nariz y sonriendo con suficiencia, doblaron una esquina y se sorprendió a ver que él se paraba delante de un pequeño taller artesanal. No esperaba que la llevara a ningún lugar extravagante. Su abrigo y sus pantalones estaban desgastados, pero aún eran prendas finas. Pensó que se alojarían en una casa de huéspedes que había muy cerca de donde estaban ubicados. Tampoco lo más elegante, pero sí una limpia y cómoda cama. Le apetecía sentir la suavidad de las sábanas bajo su cuerpo y con un poco de suerte, si él se quedaba dormido, podría descansar cómodamente hasta que él se despertara y le echara. Frunció el ceño al ver que abría la puerta de marea. Probablemente no hiciera mucho calor dentro, pero al menos estaría en un refugio del viento. Había tenido sexo en demasiados lugares extraños como para estar preocupada, pero no dejaba de ser un poco decepcionante. Ante todo sentí un cansancio que ni el vino podía combatir. Su caballero ya había pagado, así que no le cabía duda que se tomarían su tiempo. Eso sí, nada de hacerlo 2 veces, por muchas libras que me hubiera pagado. Me gusta tener intimidad, murmuró el individuo, como si todavía me tuviera que dar explicaciones, y lo guió hacia el interior. Cerró la puerta y encendió una pequeña lámpara de gas que proyectaba alargada
pesadas sombras sobre el suelo polvoriento. El alma se le volvió a caer a los pies a Leticia y sintió que estaba sucio y abandonado. Creyó ver una mesa en la esquina del fondo, pero la escasa luz que entraba a través de la mugrienta pantalla de cristal no llegaba tan lejos. Él se acercó hasta que estuvieron cara a cara, la tomó por los brazos y de nuevo la asombró la fuerza impresionante que tenía, especialmente considerando su enfermizo aspecto actual. Trató de ignorar las manchas de violencia que salpicaba su rostro, un poco hinchado, y concretó la mirada en sus ojos azules. No te preocupes, la pasaremos bien, le dijo sonriendo e inclinando la cabeza con su coquetería. Imaginaba que a él le gustaba oír esas palabras y que así vencería su timidez. Déjamelo a mí, pequeño. Estiró la mano para frotarle el entrepierro y la palmó suavemente, pero él apretó los brazos y le empujó hacia el fondo del taller. Su brusquedad la sorprendió un poco y se tropezó, pero de nuevo su cliente la sostuvo. No me parece algo típico, querido. Ella soltaba una risilla tratando de aliviar la repentina tensión. ¿Por qué no vamos más despacio? ¿Por qué no? La joven apenas tuvo tiempo de reaccionar y no pudo hacer el menor gesto defensivo. No había visto el cuchillo que su cliente ahora sostenía y que cayó como un rayo sobre su garganta, abriéndola y provocándola ese tajo enorme. Un insoportable dolor la paralizó, proveniendo desde el cuello mutilado. Leticia tuvo la visión borrosa de su cuerpo desplomándose sobre ese charco recién forjado, con su sangre fresca que no dejaba de brotar del cuello. Ahí ella entendió que era el cliente equivocado. Era como la historia de Jack el Destripador, que nada más agarraba a mujeres de la vida galante. Sí, entre el erotismo y el terror. La siguiente historia se titula 7 vidas. 1.200 euros, decía el anuncio del periódico, por cuidar de un gato de 24 horas. Cuando llamé, la joven que respondió me explicó que debería irme a vivir a la casa. Ella era deportista de élite o algo así, y quería que su menino estuviera atendido todo el momento. 1.200 bolas y casi gratis para mí sola. Claro, por supuesto que acepté el empleo. La casa era una jodida mansión. Yo tenía que mantenerla más o menos limpia, limpiar el polvo y poco más, y procurarle al gato compañía, juegos, comida y agua fresca. Un sueño. Pequé de ingenua, ignorando que los sueños muchas veces se transforman en pesadillas. Mi primera noche me inquietó la actitud del gato. Saltó a la cómoda, se sentó como lo haría cualquier persona y permaneció toda la noche mirándome desde su lugar. No pegué ojo. El segundo día se hizo más evidente que algo no marchaba bien. Cuando fui a la cocina, me lo encontré sentado en la mesa como un comensal hambriento, aguardando su desayuno. Tendría que haber salido pitando de ahí la tercera noche cuando vi aquello. Pero el dinero era más poderoso y yo necesitaba ese poder. Valiendo cabo. La cuarta noche, el gato por fin abandonó su puesto y saltó sobre mi cara. No me dio tiempo a reaccionar ni a gritar. Cubrió mi boca con la suya y absorbió y absorbió. Ahora soy yo quien mira desde la cómoda al gato que habita mi piel, durmiendo plácidamente. Encerrada en este cuerpo peludo, observo cómo él usurpa el mío, haciéndose pasar por mí. Pero no puedo gritar ni decírselo a nadie. Cuando lo intento, un maullido lastimero sale de mi boca. Entonces, él se ríe con mi risa, me acaricia y me dice: tranquila, Clara, ¿no sabes que los gatos tenemos 7 vidas? Con el crédito para Eva Martín. Pues entonces voy a narrar la historia de Traidora Traicionada. Diana tenía una doble personalidad. En su vida social era una aristócrata inglesa de la época victoriana. Estamos hablando más o menos sobre el año 1888, que conservaba su belleza bien enterrada en sus 40 años. Era soltera y amante de un político británico de más de 50 años, casado y acaudalado. Con tanto dinero contaba que podía financiar los gastos de sectas satánicas, de las cuales él era el maestro. Y es que Sir Gerard, tal vez ese era su nombre y su título nobiliario, también tenía
una doble personalidad, era un sádico igual que ella, quienes enfundada en un vestido escarlata y ocultando su rostro bajo un antifaz, los asistía a los rituales impios. La mujer no solo participaba en el culto, sino que disfrutaba captando víctimas, a las que engañaba con una suma astucia. ¿Qué muchacha pobre iría a desconfiar de esta noble dama que tan bondadosa parecía? Diana era la araña que traía las moscas hacia la red ponzoñosa de la orden de Macho Cabrío, que su amado Gerard lideraba. Pero la aristócrata estaba cansada de que su amante no dejara a su esposa. Tan harta estaba que ya lo había amenazado con denunciarlo ante la policía y los turbios manejos del diplomático, que malversaban la fortuna de una anciana cónyuge, y que finalmente él había cedido. Abandonaría a la vieja bruja esa misma noche, le dijo, luego de consumado el rito de sangre. En esta emergencia la presa humana sería muy joven y muy atractiva, una pobre campesina captada por la secta. Ya era la hora de que los inútiles seguidores justificasen su salario consiguiéndose por sí mismo atraer una víctima. Diana no había tenido que hacer su trabajo en esta ocasión. El ritual daría comienzo de un momento a otro. En la sala más espaciosa tendría en efecto la ceremonia, y en medio de esta se instalaría la amplia mesa con el mantel rojo, encima de la cual se tumbarían las ofrendas. Sobre una esquina reposaría el cuenco dorado, que a su turno se iría depositando por debajo del cuello de la víctima, cuando luego del gran derrame, desde la vena cortada la sangre comenzaría a resumar. No faltaría tampoco el uso de la contraseña, que debía pronunciarse obligatoriamente de voz alta para habilitar el paso de quienes arribasen desde el exterior. La consigna sería Lucifer, junto con un proselito que portaba una toga parda. La asistente se encargaba de encender uno por uno los cirios negros y trasladarlos desde la antesala hasta el abículo ceremonial. Cuando todas las velas flameaban, se instalaron en aquel recinto. Su fulgor anunciaba la entrada a una cueva infernal. Entre la única integrante femenina del clan y aquel discípulo fueron acondicionando el ambiente donde celebraría la obra macabra. Esto, ayudado por uno de los guardias, terminó de colocarse arriba un burdo pedestal, la estatua del Macho Cabrío. En tanto ella martilló y clavó en las manos, fue empotrando a la pared lateral el tul carmesí que servía de fondo a la gran cruz del ébano invertido. La combinación de los colores fue idea suya y suponía un cambio que había impuesto en esta ocasión. Le gustaba la superposición del negro sobre el rojo. Llamó su atención que el mandamás, su querido Gerard, hubiese aceptado tan fácilmente esta modificación sugerida. Solía ser un extremo quisquilloso con este tipo de detalles, pero Diana no tuvo ningún tiempo de detenerse a pensar en ello. Se oyó desde fuera el grito de Lucifer, la contraseña, dando aviso el comienzo del acto maligno. Un par de cofrades ingresaron a la habitación ceremonial muy inquietos y agitados. Llevaban su cabeza sin embozo y vestían ropa común. Dos novatos sirviendo al ángel tenebroso, se dijo Diana, pero conforme parecía haber cumplido la satisfacción con el trabajo asignado. La chica desmayada cuyo cuerpo cargaban, así lo atestiguaban, porque no estaba atado. Torpeza de principiantes, pensó Diana. ¿Habrían creído que con forzarla solamente o darle algún tipo de narcótico la podían sedar y basta? Sin duda esos cerdos la habrían poseído a la fuerza, pues la muchacha estaba casi en cueros, con el sencillo vestido de una campesina desgarrada y un seno al aire. La uparon sobre el túmulo del sacrificio. Qué linda era, no le habían exagerado. Desmayada se veía todavía más deseable. Hora de empezar la liturgia, pensó. Tras la cartecilla, la secuaz cerró sus ojos para concentrarse mejor en las palabras en latín. Carente de sentido, que de la memoria aprendía, entonó las notas de aquel lúgubre cántico. Eso impresionaba a todos los demás compinches, especialmente a los novicios. Un minuto duraba la canción funesta, aunque en esta ocasión era precisamente interrumpida, si las personas a inmoral daban muestras de despertarse. Al cesar sus voces, aquella aún permanecía inmóvil. Momento de ir por el recipiente de color oro y depositar centímetros abajo del cuello de la víctima. Fue hacia un rincón en búsqueda y lo trajo. Sí, Gerard,
Edward ya había calentado la hoja, pasando el filo del puñal a través de la llama del cirio mayor. Un detalle sádico nuevo, supuso Diana. El príncipe de las tinieblas estaría contento, y ellos dos, su fiel servidor, gozarían aún más. Se agachó bajo el borde del túmulo, donde reposaba la joven desvanecida, cuyos rubios de cabellos caían desmanejados, y calculó el sitio en el cual iba a ubicar el cuerno para que recibiera de lleno el flujo a producirse luego de la cercenada garganta. Estaba en la tarea de acomodar ese objeto en el punto exacto, cuando sintió un doloroso tirón en la nuca. Jalaban con vigor de una lugüenta cabellera azabache. La diadema resbaló de la frente y se estrechó contra el piso. Un segundo brazo la sujetó y la arrastraron sobre la mesa del ritual. La víctima ya no yacía ahí, se había bajado de ese lugar destinado al sacrificio, y ahuyentaban al discípulo y cibarla en el vilo. Una vez tumbada encima del rudimentario altar, los otros esbirros la desnudaron con violencia, tras cual la ataron con las muñecas y los tubillos, pues a los amarres la sorprendida asistente se contorsionaba recurriendo a los espasmos del terror bajo la mano de sus captores. ¡Qué locura estaba ocurriendo! Una rebelión debía de ser. Los secuaces se sublevaban, traicionaban al gran Satán. Miró en dirección al jefe supremo en busca de ayuda. Entonces lo vio. No era su cara oculta bajo la máscara, sino la de un enorme puño cerrado, esgrilléndome la daga. Ese brillante filo que descendía cual un rayo sobre su garganta, buscando herir la vena yugular. Casi no hubo dolor. La larga práctica en el degollamiento hizo que Diana muriera rápido. Sus ojos en blanco no pudieron ver cómo el cuenco rebosado de líquido rojo se fue derramando tras las iniciales copsiosas salpicaduras. Tampoco vio cómo la joven, con el seno del aire, violentaba las reglas de aquel rito sacrílego, quitando el embozo del rostro de su maestro, y le besaba la boca. Ella había sido traicionada. La que tengo a continuación, Poncho, es muy a propósito de uno de los mensajes, más bien en Trending. Monique sacó una historia acerca de una niña que sobrevivió durante una semana en la selva, y muchos comentaron después de que se publicó esta nota, de pues que le diera seguimiento y que qué más información había. En realidad era toda la información que estuvo circulando, y se mencionó, dice, ojalá y hagan algún documental, o ojalá y Netflix haga alguna serie o una... Porque estuvo bastante fuerte. O sea, para la gente que no sabe esta historia, la ponemos en contexto. Fue una niña aquí justamente en la Riviera, en Cancún, me parece. Así es. Que la abandonaron, pero aquí en Cancún pues hay mucho jaguar, güey. Todavía hay muchos manglares, mucha zona verde, y pues la dejaron ahí a la buena de Dios, y la niñita sobrevivió, pero nada más es para mantenerlos y ponerlos en contexto. No, sí, para el contexto. Entonces, yo pensé, pues, ¿para qué nos esperamos a que Netflix la escriba y la publique? Pues mejor de una vez nos aventamos la macabrónica, ¿no? Va. Entonces, para todos ustedes, cerezas de la selva. La luz del sol golpeaba con todo sobre mi cara. El calor que se sentía era insoportable, y si le sumaba que estaba llena de tierra, pareciera que mi piel fuera una lija. Ya teníamos más de 8 días en medio de la selva. Apenas habíamos comido un poco y me sentía muy débil. De pronto, el dolor en mi cabeza fue aumentando más y más, y entre más me dolía, más empezaba a recordar. Lo último que recuerdo es cuando mis hermanitos estaban llore y llore, porque mi papá se había vuelto como loco. Nos decía que ya lo teníamos hasta la madre, y que mejor no hubiéramos nacido. No era la primera vez que nos decía eso. Por eso ya no me sorprendía tanto. Lo que sí me empezó a dar miedo fue como cuando comenzó a acercarse hasta donde me encontraba. Yo estaba sentada con la espalda recargada en un gran árbol. En su mano derecha traía un machete. Ahí sí me dio miedo. Pensé que me cortaría en cachitos para aventárselos a los cocodrilos. Me puso el filo en el cuello. Sentí un pequeño piquete. De pronto
y con gran habilidad le dio vuelta, sujetándolo por donde no tenía filo. «¡Hasta aquí llegaste!», vociferó, y con el mango del machete me dio un golpe tan fuerte que me dejó noqueada en ese lugar. No tenía ni idea de cuánto tiempo perdí el conocimiento. Lo que sí estoy segura es que fueron muchas horas. Tenía bastante comezón en los brazos y en las piernas. Los mosquitos se dieron un verdadero banquete mientras estaba inconsciente. Ya no había nadie, ni mis hermanitos, ni mi papá. ¿Se habrán ido a casa sin mí? No creo. Mi papá es malo, pero no creo... 3, 2. Pero no creo que lo sea tanto como para dejarme aquí solita. Decidí esperar mientras me sobaba la cabeza. 1 hora, 2, 3. El calor cada vez era más fuerte. Yo creo que estaríamos a unos 38 grados al menos. Tenía sed y hambre, mucha hambre. Estaba indecisa. Si me movía del lugar, ¿qué tal si mi papá y mis hermanitos regresaban y no me encontraban? Cuando más revoloteaban mis pensamientos, escuché un ruido. Eran unas hojas. Podía sentir que algo o alguien se estaba acercando. De puntitas y con un movimiento muy lento, me fui metiendo a uno de los manglares. A lo lejos lo vi. Era un jaguar, grande, enorme. Yo creo que tendría unos 5 años, no sé. Se veía muy grandote. Con mis manos, con mucho cuidado, tomé un poco de arcilla y me la fui poniendo en la cara y en los brazos. Sentía que eso podía despistar al jaguar tanto a su vista como a su olfato. Vi cómo se iba alejando poco a poco, lanzando un rugido que seguro se escucharía a varios kilómetros. En mi vida había sentido tanto miedo, ni siquiera en los días de mayor locura de mi papá. Estaba petrificada, no podía ni siquiera moverme, no quería ni respirar, el solo pensar que aquel jaguar pudiera regresar. Y ahí me quedé, escondida, en aquel manglar que sería mi refugio, por lo menos esa noche. La verdad, cuando oscureció cerré los ojos, porque no quería aceptar esa realidad. No sabía por qué estaba precisamente ahí y ahora. En los árboles se escuchaban algunas aves, seguramente eran algunas lechuzas. Se escuchaban bien clarito cuando cambiaban de rama en rama. Ya no me dolía la cabeza. Ahora, lo que no soportaba era el estómago. Sentía como mis tripas se retorcían exigiéndole a mi boca que le aventara algo a mi estómago. Saliendo del manglar, ahí cerquita, había restos de lo que había sido un incendio días atrás. Con un sigilo mayor que el de un gato, me fui saliendo poco a poco. La luz de la luna me ayudaba un poco para saber que allí encontraría un poco de carbón. Cuando salí, tomé unos trocitos, moví con cuidado unas piedras y solo de pensar que me saliera una tarántula o un escorpión me moría de miedo, pero era más grande mi sed. Regresé a mi provisional escondite y le pedí permiso al Stitch de mi sudadera para usarlo como un filtro para limpiar el agua. De hecho, no se veía tan turbia, se notaba clarita el agua de aquel manglar. Era como un espejo en donde reflejaba aquella luna que era testigo de mi miedo y de mi soledad. Destilé un poco de agua mezclándola con el carbón, mientras el Stitch de mi sudadera hacía gestos porque lo estaba tiznando. Las primeras gotitas eran una verdadera gloria. Mis labios se humedecieron y dando un poco de frescura a tan intensa resequedad. Luego bebí un poco y un poco más. Sentí que hasta el semblante me cambiaba. Pensé que tenía que ser valiente y esperar a que amaneciera. Seguramente al no encontrarme saldrían a buscarme y en un ratito más estarían de vuelta en casa. Aunque les voy a decir la verdad, estar sumergida en aquel pantano y estar en casa con mi papá era casi la misma sensación. Por lo menos ahí no escucharía gritos ni golpes. Podría morir devorada por el jaguar, y eso era preferible que morir de un golpe de mi propio padre. Me recosté un poco sobre aquellas raíces que hacían como una camita provisional. Si he salido de otras, pues que no salga de esta, pensé. El sueño y el hambre se apoderaron de mí. No tenía ni la menor idea de cuántas horas me dormí. Cerca de las 6 de la mañana aún estaba oscuro, pero ya pintaba el cielo como que el sol quería arrojar sus primeros rayos del día. Un ruido se escuchó nuevamente, como si se arrastraran. ¡Era un cocodrilo! ¡No manches!
Estuve a nadita de gritar con todas mis fuerzas, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que ahogar en mi garganta ese alarido que pondría en guardia a aquel feroz animal. Lento, muy lento se fue alejando. Contuve lo más que pude la respiración. Tenía tanto miedo que nuevamente había quedado en forma de piedra, apenas, y mis ojos se movían y veían a la distancia a aquel animalote. Cuando lo perdí de vista decidí esperar un rato más. Bueno, unas horas más. Prisa pues no tenía, y a pesar de que era 10 de mayo, recordé que tampoco tenía madre. Recordar cómo nos dejó abandonados a mí y a mis hermanitos en manos de este señor que dice ser mi padre. Destilé un poco de agua, aunque el Stitch me siguiera haciendo jeta. De hecho, creo que hasta lo vi sonreír, como pensando que me estaba ayudando a limpiar un poco el agua. Finalmente, tomé la decisión. Debería de salir de ahí o moriría de hambre. Con mucho silencio, llegué hasta tierra firme, pero no se veía nada que fuera comestible. Avancé unos cuantos pasos y poco a poco me fui alejando de donde estaba mi guarida. Yo creo que caminé unos 500 metros hasta que a lo lejos vi un árbol con unos frutos. Los reconocí de inmediato, ya que en algunas ocasiones recién que llegamos a Quintana Roo los habría probado. Eran como ciruelas, pero aquí los conocen como capulines. Doña Lupe, la señora de la frutería, me acuerdo que mencionó que eran las cerezas de la selva. Eran agridulces, y sin pensarlo dos veces, me llevé una a la boca. Eran más dulces que agrias, como si tuvieran azúcar. Muy ricas, muy ricas. Me comí una y otra y otra y otra. Cuando sentí que ya no podía comer una más, tomé mi morralito color rojo y puse un puño en su interior. En el horizonte veía como el sol se iba ocultando poco a poco. Otra noche no. No estoy segura si lo soportaría. Decidí regresar a mi escondite. Seguramente ahí estaría más segura por si se aparecía nuevamente el jaguar o el cocodrilo. Tenía muchísima comezón en los brazos. Creo que ya tenía piquetes encima de los piquetes. Esta noche era más silenciosa que la de ayer. Ya no tenía tantísimo miedo como ayer. Me cubrí nuevamente con arcilla en casi todo mi cuerpo y me dejé llevar por las estrellas, por el sueño, como tratando de pensar que esto solo era una pesadilla y que en cualquier momento abriría los ojos. Pero no era así. No era un mal sueño, era mi realidad. Los siguientes 5 días fueron igual, aunque caminaba un poco más lejos tratando de ver si encontraba algún señor que me pudiera ayudar, pero no había nada, solo mosquitos, miedo y soledad. Por un momento pensé en cambiarme de escondite. Traté de trepar a un árbol, pero la verdad era muy complicado, y más cuando me imaginé que el jaguar se cagaría de la risa al subir por el árbol y yo sin escapatoria. No sabía qué sería de mi vida, no estaba segura si la iba a librar. Las posibilidades eran muy pocas. Seguramente ya ni siquiera me buscaban, pensando que ya había perdido la vida, y eso si el maldito de mi padre les avisó. Les diría que me había cansado de comer capulines, pero la verdad es que ya les estaba tomando el gusto, aunque juro y perjuro que después de todo esto pasarán muchos años en que vuelva a probarlos. Mientras pensaba eso, llegó un ligero aroma a pizza. Era como de una pizza calientita, con champiñones, jamón y piña. ¡Qué rico huelo!, pensé. Solo era eso, mis pensamientos y el zumbido de esos malditos moscos. A esos sí los odiaba, y tan los odiaba que podía escucharlos más y más fuerte. El ruido era ensordecedor. Me volvería loca si seguían produciendo ese zumbido. ¡Alto! No eran mosquitos, era un dron. Sí que era un dron. Me estaban buscando. Me puse de pie corriendo y me puse a brincar como loca, como si hubieran venido de otro planeta por mí y por mi Stitch. Hasta él sonreía. Me acordé entonces que todo mi cuerpo enterito era color café, y si el jaguar, que es el jaguar, no pudo verme ni olerme, y a medida que se alejaba el dron, se alejaba mi entusiasmo y mi idea de que me rescatarían. El 7º día decidí caminar más lejos, más y más lejotes. Voy a caminar hasta que me muera, pensé, y con mi bolsita roja al hombro y unos cuantos capulines, caminé y caminé. No tengo idea qué tanto, solo sabía que mi corazón estaba a punto de desfallecer. Me sentía muy débil, mucho. La vista comenzaba a nublarse
y en lugar de llevar la vista al frente, no podía dejar de ver hacia abajo. Veía el suelo, las plantas. No podía levantar la cabeza. Unas huellas grandotas, eran más que reconocibles. Obvio, no eran las de un perro. El jaguar. No sé de dónde saqué tantas fuerzas que me puse corre y corre como loca. No tenía la menor idea de qué camino tomé. Solo corría como si fuera una gacela, volteando en ciertos momentos para ver si no estaba detrás de mí el jaguar. De pronto, sentí como un latigazo, como si de golpe me hubieran sentado por un fuerte golpe en la frente. Era fuerte, ardía, me ardía mucho. Sentí como escurría el sudor por mi cara y al limpiármelo me di cuenta que era sangre. ¿Cómo sangre? ¿De dónde o por qué? Una tira de alambre de púas que delimitaba un terreno era mi respuesta. Pero ¿cómo no la vi? ¿Qué hacía esta cerca en medio de la nada? Pensé. Con todo el dolor de mi corazón y de mi frente, me quité la sudadera. Vi al Sticks y le dije, perdón, ahora no voy a tiznarte, le decía mientras me taponeaba aquella abierta de 5 centímetros para tratar de contener un poco la hemorragia. Caminé durante más de 1 hora y sin querer había llegado nuevamente a mi punto de partida. Tenía que recobrar fuerzas. No podía darme por vencida. Sabía que había una salida a todo esto. Solamente tenía que librarla del jaguar, del cocodrilo, del hambre, de la sed, del calor y de los mosquitos. Lo que tenía era actitud y muchísimo sueño. Regresé hasta aquellas raíces del manglar. Seguí con mi ritual de cubrirme toda de arcilla. Bueno, casi toda. Había dejado libre la parte que acababa de limpiar de mi frente. Ya no había sangre, ya se la había bebido todo el stick. La herida me seguía ardiendo. ¡Iris! ¡Iris! Soñaba que me buscaban. Soñaba que darían conmigo. Soñaba que les contaría mi historia y que no me la iban a creer. Y cuando más profundo soñaba, escuché aquel ladrido. Era un perrito muy bonito que no dejaba de ladrar. Se movía de un lado para otro, moviendo la cola y ladrando tan fuerte como diciendo, ¡acá está! ¡Acá está! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Jake! ¡Jake! ¡Bien hecho, campeón! ¡Bien hecho! Era un policía que llegaba hasta mi escondite y luego llegó un bombero y gente, mucha gente. Se escuchaban gritos de emoción y más se emocionaron cuando vieron que comencé a moverme. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está viva! ¡Está viva! Gritaban con gran emoción. Un señor me dijo que me subiera en su espalda como de caballito. ¡A casa, guerrera! ¡Vamos de regreso a casa! Cuando llegamos a lo más planito, me recostaron en una camilla y me subieron en una ambulancia. ¡Está deshidratada!, comentaban, mientras me canalizaban una aguja para proporcionarme suero. Antes de que arrancara la ambulancia, escuché los gritos de ¡Jake! ¡Jake!, felicitando a aquel perrito campeón. Me quedé súper dormida. Cuando desperté, les conté a detalle toda mi historia. Me dijeron que me llevarían a un albergue con mis hermanitos y que mi papá jamás volvería a hacerme daño. Llegué al albergue y abracé a mis hermanitos. Luego de comer, solo quería dormir y dormir. En mis sueños, veía cómo estaba mi papá detrás de unos barrotes. Intentaba salir y tenía una cara de miedo. Su desesperación era tal que quería tumbar aquella reja. Detrás de él, un jaguar. No cualquier jaguar. Era el mismo que había visto desde mi escondite. Sin chistear, se lanzó sobre su espalda, arrancándole y devorándole cada una de sus extremidades. Una enfermera me limpió la frente cuando desperté. Fue un sueño muy clarito, que parecía que hubiese sido real. En mi boca, un dulce sabor me refrescaba mi garganta. Era ese sabor de las cerezas de la selva. ¿Y qué fuerza? Qué fuerza, ¿no? Y qué inteligencia de esta niña, ¿no? Oye, antes de pasar a la siguiente historia, no creas que no he notado tu playera de los Tigres. Digo, por si pensabas que no me había dado cuenta. Perdón, mira, hay 3 cosas, Poncho, perdón lo que vendría. Hay 3 cosas que no se pueden ocultar: los billetes, el embarazo y la euforia de los Tigres, la pasión tigre. Es que como yo le voy a la América, el señor, o sea,
casualmente sabía que íbamos a grabar hoy y se fue a poner su playera de los Tigres porque, Sí. miren, ustedes ven este programa en la noche, pero en realidad nosotros lo grabamos en la mañana, como Así a es. las 11 de la mañana más o menos, 11, 12. Y entonces el señor casualmente se puso su playera de los Tigres. Es ¿Cómo? que me desperté y me dije, Sí. ¿cuál me pongo? Pues andaba buscando una playera negra, una camisa negra o una sudadera. Dije, las tengo todas sucias. Sí, sí, sí. Y me acordé, fíjate, dije, pues traigo la negra de los Tigres, De los campeones. de los campeones. Le falta la última estrellita, la de antier, la octava. Y aprovecho para enviar todas mis felicitaciones y saludos a la gran afición, a la más apasionada afición de México, la afición de los Tigres. Y muchas felicidades a los campeones. Les mando un fuerte abrazo y gracias por todas las alegrías que nos dieron este fin de semana. Si no se sufre, no es Tigre. Ay, y así vamos a tener que aguantarlo como 6 meses nada más. 6 meses. Cuando volvamos a ser campeones, porque No. diciembre me gustó para ser campeón. No, güey. Ay, cabrón. No, ahorita ¿Qué tal me quedó andan. ¿Qué tal me quedó mi Ahorita andan. speech? Lo estoy practicando, sí lo estoy. No, claro. O sea, ¿quién se iba a poner una playera de los Tigres a las 9 de la mañana? El señor lo está haciendo para molestar. No. Porque íbamos a hacer una apuesta de la final de América Tigres, pero no, bueno, eso era por si pensabas que no me había dado cuenta, de tu jiribilla, ¿no? Gracias por tu observación, gracias por Sí, ser sí. tan observador, la verdad es. Sí, no te preocupes. Sí, pues embarazado no estoy, billetes no tengo, pero campeón sí soy. Pero campeón sí soy. Pero campeón sí soy. Bueno, ya después de haber escuchado esta terrorífica historia, me voy con una historia a la cual titulo El trabajo. El trabajo, escrito desde una cuenta falsa de Facebook. Y la razón, quiero contar lo que tuve que vivir. Es algo que necesito sacar de mí, lo llevo guardando desde hace mucho tiempo y es una carga muy pesada. Sé que soy algo cobarde, pero aún así deseo preservar mi identidad en el anonimato. Antes de iniciar, voy a aseverar que la magia negra sí existe. Yo no creía en esto hasta que me pasó. Los hechos que voy a relatar tienen lugar en la localía de Metán de la provincia Salta durante el año del 2015. Soy una persona aficionada al levantamiento de pesas y por eso recurro diariamente a un gimnasio. En una de mis jornadas, de forma inexplicable, comencé a sentir una desesperación sin igual. Me empezó a faltar el aire y sentí que me iba a morir de manera súbita. Decidí abandonar el entrenamiento por ese día y apresurándome me retiré a mi casa. Acostado en mi habitación nuevamente empecé a sentir ese temor, ansiedad, esa angustia. A partir de entonces mi vida se transformó en un infierno. El miedo no me dejaba vivir, me la pasaba 24 horas del día aterrorizado. Ustedes dirán, ¿no tendría un problema psicológico este amigo? Lo pensé porque en ese momento tuve varios problemas en mi hábito personal. Sin embargo, deseché tal posibilidad a causa de distintos eventos sobrenaturales que me comenzaron a suceder. Me percaté de la presencia de sombras. Siempre las veía por el rabillo del ojo. Resultaba difícil encontrarles una forma, pero sabía que alguien o algo estaba siguiendo mis pasos. Comencé a padecer insomnio. En una de esas tantas noches en las que no podía dormir, sufrí algo horrible. Eran las 3 de la mañana. En el momento a que tuve una sensación desagradable, me sentí observado por alguien. Me quedé inmóvil al percatarme que en el umbral de la puerta estaba la sombra de un hombre de 2 metros de altura. En ese instante el terror me invadió y casi me da un infarto. A partir de esa noche, la sombra que veía era siempre la de ese hombre. No decía nada, pero siempre estaba ahí acechando, como esperando una oportunidad. Sentía que el sufrimiento no terminaba más. Rezaba sin desencanto. Me encomendé a Dios, pero no pasó nada. La aparición seguía día tras día, siguiendo mis pasos. A veces me despertaba y estaba parado en la habitación, a un
par de pasos de mi cama. Encendía la luz y esta sombra desaparecía. Terminé por acostumbrarme a vivir y a dormir con ella. Con la luz o la tele encendida podía evitar verla, pero cansado de la situación decidí buscar ayuda. Ya sabía que tales problemas no los resuelve un doctor. Indagué en varias alternativas, busqué la deep web, en las redes sociales. Mi búsqueda me llevó a consultar una especie de integrantes de una secta o religión afro-brasileña llamada Umbanda. La mujer apenas me vio y me dijo: a vos te hicieron algo y le salió mal. Resulta que el causante de todas mis angustias era una chica oriunda de una ciudad aledaña. Ambos estuvimos en una corta relación y terminé por abandonarla debido a que su personalidad extremista y arrebatada a mí no me gustaba. Esta muchacha quería que yo muriera de amor por ella, pero el trabajo que le hicieron lo hicieron mal, según los practicantes de las artes oscuras. El trabajo era de tan envergadura que de no hacer nada terminaría muerto, y no de amor. Un poco tiempo después, sin decir una sola palabra, la mujer prosiguió relatándome cosas que nadie más podía saber. Me aclaró que esta aparición o lo que fuese que viera yo en mi casa iba ganando más fuerza y ya estaba a punto de tomarme en sus garras. Al parecer esperaba que yo le hablara o le invitara conmigo, pero jamás lo hice por terror y por miedo a que me causara algo. Esa presencia sumada a la angustia, a la ansiedad, a los ataques de pánico y a la depresión que sentía en ese momento. Esta mujer me explicó que me ayudaría por un módico precio. No me arrepiento de haber pagado, valió la pena. Mi recuperación tan solamente tardó un mes, más o menos. Mes en el cual las apariciones de este funesto personaje fueron menos frecuentes. El miedo y la desesperación decrecía de forma paulatina. Casi al término de este lapso de tiempo, tuve un episodio un tanto perturbador. Para no entrar en detalle, tuve un sueño en cuyo final me encontraba con una persona de color de unos 2 metros, calvo, una edad que oscilaba aproximadamente entre los 25 y los 30 años, con textura física bastante fornida. De forma imprevista se me acercó y me dijo: casi te agarro, te salvaste por un poco, pero no te descuides que siempre estaré al acecho. En ese momento sus ojos se volvieron amarillos como los de un gato y comenzó a reír de una manera estrepitosa con una voz tosca. Entonces desperté y me di cuenta que estuve muy cerca de ser tomado por ese ser, que según yo era el mismísimo demonio. Hoy en día estoy bien, superé el trauma por suerte y tengo un amuleto que es como una especie de protección. Sí, pero quiso cubrir un trabajo con otro trabajo. La siguiente historia que tengo, Poncho, es otra macabrónica y para todos ustedes se titula Corre por la leyenda. 101.5 FM. Hola, ¿a quién tenemos en línea? Marta, qué emoción, reconozco tu voz. Llevan 3 discos que te ganas. El último fue el de Alaska y Dinarama. ¿Y a quién le importa? Me encanta tu sentido del humor. Marta, hoy no tenemos discos, pero tenemos un boleto sencillo para el concierto de Sacha. No me extraña nada, ya estoy listo para participar. Tranquila. Para ganarte el boleto, Marta, es muy sencillo. Solamente tienes que contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Estás lista?, preguntó el famoso locutor. Lista, decía emocionada. Menciona a uno de los autores de la letra de la leyenda. Kiko Campos. Jale. A ver, menciona otras 2 canciones del mismo autor. Rueda mi mente y no me extraña nada. Correcto. Son 2 boletos, ¿verdad? Son 2 boletos. No, mi querida Marta, solamente es uno. Pero llama mañana. Tenemos más sorpresas para ti y para todo el auditorio. En la radio se escuchaban los comerciales mientras Marta, mi hermana, brincaba de la emoción. Ese día por la tarde llegó cabizbaja luego de recoger su premio. ¿No quieres ir al concierto?, me preguntó de pronto mi hermana. ¿Qué no ibas a ir tú? Te veía tan emocionada, le contesté. La verdad no tengo dinero para los pasajes. Si lo quieres, ahí está, me decía, al tiempo que lo dejaba sobre la mesita de la sala. Tomé aquel boleto que decía cortesía personal. Me fui a mi cuarto y de mi mochila saqué el libro de inglés de primer semestre, Reading, Structure and Strategy. La materia de inglés
era la que más odiaba, por encima de las matemáticas y metodología de la investigación. Precisamente por eso, debajo de aquel forro transparente, estaba uno de mis dibujos favoritos. Me había llevado horas y horas. Era de mi amor platónico. Era la dama de negro, con su coletita bien amarrada, sus guantes negros, sus puños en blanco y su característico copete tipo código de barras. Estaba de perfil a lápiz. No utilicé toda la gama de aquellos lápices azules. Tenía un gran mérito haberlo dibujado solamente con el HB, sobre una simple hoja de papel bond. Eso era lo de menos. Ver a Sacha en la portada de aquel libro me invitaba a animarme a leer el primer capítulo de Typical Pygmies. Si mi hermana no tenía dinero, a mis 16 años, yo estaba totalmente en ceros. Eso no iba a ser motivo para perderme el concierto de mi amor. Tomé un papel y lápiz. Comencé a hacer cuentas. De la casa a la central, me voy caminando. Media hora. De Irapuato a Salamanca, 15 pesos. De la central de Salamanca al centro de convenciones, 50 pesos. Pasaje de vuelta, 15 pesos. De la central a la casa, pues me regreso caminando. Total, 80 pesos. Con 80 pesos era más que suficiente. Tenía menos de 8 horas para conseguirlos. Tenía mucha pena, pero tomé una cubeta y un trapo y me robé un puño de detergente. Le toqué a la vecina y le pregunté que si le lavaba su auto. Fueron 4 los vecinos que me apoyaron con 20 pesos cada uno por lavarle sus naves. No requería más. Con eso era más que suficiente. El concierto empezaría a las 10 de la noche. Me puse mi sudadera favorita. Era negra, con los puños blancos. Quité el forro del libro de inglés y con mucho cuidado doblé en 4 partes mi preciado dibujo, tratando de no maltratarlo. Me guardé un plumón indeleble, soñando que podía conseguir su autógrafo. Sería genial, pensé. Me dirigí a la central de autobuses. Siempre sí me aventé un poco más de media hora caminando. Tomé el camión rumbo a Salamanca, mientras acariciaba aquel boleto. Al descender, caminé un par de cuadras. Le hice una parada a uno y le pregunté que cuánto me cobraba hasta el centro de convenciones. 150, amigo. No, gracias, le dije. Güey, pues si no te voy a comprar el carro, solamente quiero un viaje, pensé. Y así, uno y otro y otro. El más barato me cobraba 80 pesos. Todo mi capital eran apenas 65 pesos. El concierto estaba por empezar y comencé a ponerme nervioso. De pronto, se estacionó un taxista junto a mí. ¿A dónde vas, amigo? Al centro de convenciones. ¿Cuánto traes?, me preguntó. 45, le dije. Soltó la carcajada. Súbete, andas de suerte. Vivo por aquel rumbo y ya no iba a subir pasaje. Me subí en la parte de atrás. Iba emocionado y al mismo tiempo nervioso. Me puse nervioso cuando supe que las cuentas no me salían. Ahora, ¿cómo me regresaría del concierto a la central? Era algo que no tenía contemplado. Veía con atención todo lo que estaba durante el trayecto. Sabía que me lo tendría que memorizar, pues no había de otra. Me lo tendría que aventar caminando de regreso. Luego de 20 minutos por fin llegamos. Junté mis moneditas, se las entregué y me bajé corriendo. Solo le di 40 pesos. Pensé que de algo me servirían los 10 pesos que traía de reserva. Corrí tan rápido como pude. ¡Alcánzame!, pensé, mientras sonreía con el boleto en la mano. Fue hasta entonces que reaccioné. Estaba solo, todo solo, y cuando digo solo, es solo, solo. Atravesé todo el estacionamiento y llegué a la puerta principal. Ahí estaban 2 hombres trajeados. Eran de los de seguridad. Aquí tiene mi boleto, les decía agitado. Buenas noches, caballero, me dijo mientras me veía de arriba hacia abajo. Mis tenis se hicieron chiquitos solo con la mirada que les aventaron. Le dio el boleto a su compañero mientras lo escudriñaban de arriba a abajo. No manches, soltaron la carcajada. Es bueno, se los aseguro, es bueno. Es una cortesía, amigo. Es una cortesía, amigo, me decían sin parar de reír. No entiendo, ¿qué no vale lo mismo, no? Sí, amigo, sí puedes entrar, pero necesitas la renta de una silla. ¿Renta? ¿Silla? No entendía nada. Sí, son 20 pesos de la silla, más las bebidas. Entré en shock. Una pareja llegó en un lujoso auto. Iban vestidos muy formales y de manera elegante. Pues no tengo dinero, les dije. Por ahí me quedo paradito, les dije inocentemente. No, amigo, todos van sentados y las mesas son para 4. Si vienes solo son 480 pesos. No pude con tanto. Me senté en una jardinera que estaba a un costado.
Me conformaré con escucharla desde aquí afuera, pensé. Estaba tan metido en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta cuando enfrente de mí estaba el taxista que me había dejado. ¿Creíste que te ibas a burlar de mí? ¿Todavía te hice favor de traer casi gratis y te bajas corriendo? Eso no se hace, niño, me dijo. Discretamente me paré y le di los 10 pesos que le había quedado a deber, mientras el par de guardias no me quitaban la mirada de encima. El taxista se fue mentándome la madre y uno de los guardias se me acercó. Entonces, amigo, ¿vas a entrar o no?, me preguntó. Ya le dije que no traigo dinero, contesté. Ja, 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 ja. Nuevamente esa carcajada que no puedo quitarme de la cabeza. Amigo, no me engañes. Vi que tu papá vino a traerte dinero. ¿Mi papá?, pregunté confundido. Sí, tu papá, el taxista, me dijo en tono discriminatorio. Tomé aire y le dije: amigo, en buena onda, me bajé corriendo del taxi porque no completaba lo del pasaje. Prácticamente se llevó mis únicas monedas. Fue hasta entonces que aquel guardia duro y mamón se enterneció un poco, mitad por lástima, mitad por mi ingenuidad. No te preocupes, amigo. De hecho, te voy a confesar algo. Seguramente el concierto se va a cancelar. Casi no se vendieron los boletos, porque la neta sí están caros. Así es que mejor regrésate a tu casa. ¿En serio no va a haber concierto? ¿Es en serio? ¿No ves que ni ha llegado gente? Y tenía razón. Eso estaba más muerto que un cementerio. O bien, me dijo, si quieres espérate a ver si de pura casualidad se hace. Aún no nos han dicho nada, pero creo que solo estarán unas 80 personas a lo mucho. Es más, si se hace, te dejo pasar. Hay una mesa con 3 chicos, igual te sientas con ellos para no meterme en broncas. Se ve que son buena onda. Pasó una hora completita y apenas vi que llegaban algunas personas. En el estacionamiento habría unos 20 vehículos. De pronto, sucedió la magia. ¡Amigo! ¡Amigo, ven! ¡Córrele!, me gritaba el guardia. ¡Sí va a salir a cantar! Me acompañó hasta aquella mesa con los 3 chicos. Les preguntó si no tenían problema que me sentara en su mesa. Amablemente me invitaron a sentar. Eran casi de mi edad, un poco más grandes, tal vez 18 o 19 años. Llegó el mesero y me entregó la carta de vinos. Hasta entonces me di cuenta de mi verdadera pobreza. Solo de ver los precios se me revolvía el estómago. Otros 3 torres iguales, pintados, dijo uno de ellos. ¿Quieres uno?, me preguntaron. No, gracias, no veo. Anda, pide algo, nosotros te invitamos. No, gracias, así estoy bien. Una Coca-Cola para el amigo, le ordenó el mesero. Gracias, asentí. Con el costo de ese refresco, seguramente me pudiera ir en taxi hasta la casa, pensé. Y Sacha nomás no salía y no salía. Traté de pasarla bien. Platiqué con aquellos amigos ocasionales y resultó que algunos de sus maestros de secundaria fueron los mismos que me dieron clases, pero en diferentes escuelas, obviamente. Me estuve chiquiteando mi refresco y ellos ya se habían pedido al menos otras 3 rondas de torres. Otro refresco al amigo, le hacían señas al mesero. En eso estaba cuando llegó la magia. Las luces se apagaron y los poquitos asistentes que estábamos en aquel gran salón gritamos como locos. Rueda mi mente, no se detiene y presiento que ya no se detendrá. Ahí estaba, como una diosa, como una reina, toda de negro junto a sus bailarines. Mi emoción era tan grande que ya ni siquiera me acordaba por todo lo que había pasado. Y así, canción tras canción, no había un escenario como tal, sino que un juego de luces la acompañaban hacia donde ella se movía. Paseaba por las mesas y sonreía sin dejar de cantar y de bailar. En la bolsa de mi pantalón tenía mi humilde dibujo. Lo saqué discretamente desdoblándolo y lo puse sobre mis piernas. No estaba seguro si sería correcto pedirle un autógrafo en plena cantada, o más bien, no sabía si tendría el valor siquiera de poder mirarla tan de cerca. Las luces se apagaron nuevamente y el momento que se encendió aquella luz que la seguía la tenía exactamente a mi lado. Se acercó tanto a mí que su copete me rozó la mejilla. En un rincón lejano se develó el arcano y dijo que llegaría, caballero de mi amor. Fue un momento inolvidable. Aunque quedé en shock, lo disfruté tanto que a la fecha me siguen sudando las manos. Cuando se apagaron las luces para terminar su presentación, regresó y nos dio las gracias. Parecía como muy personalizado. En mi vida hubiera soñado. Lanzó un beso y gritó: ¡corre por la leyenda! Todos aplaudimos
y aquellos chicos de la mesa se pusieron de pie y andaban un poco ebrios al tiempo que se despedían. ¿Van a venir por ti? ¿Quieres que te echemos un ride? No, muchas gracias, no, ahorita tomo un taxi aquí a la central. ¿Seguro? Sí, claro, muchas gracias por todo, les dije. Cuando salí a aquel estacionamiento ya no estaban ni siquiera los guardias. Un auto pasó a toda velocidad. Eran aquellos chicos que todavía traían fiesta para rato. Me decían adiós mientras agitaban efusivamente sus manos por la ventana. A mis 16 tenía una infinidad de problemas. Sin lugar a dudas, el problema más crítico era el sentido de la ubicación. Me costaba mucho trabajo, a la fecha, saber si es para arriba o para abajo, a la izquierda o a la derecha. En la recepción de aquel salón se alcanzaba a ver desde afuera un reloj en la pared, las 2:30 de la mañana. Tomé aire y me puse a caminar. Reconozco que no tenía ni la más mínima idea qué camino debería tomar. Todo era una oscuridad total. Ver a mi novia tan cerquita me daba ánimos para no desfallecer. Caminé unos 300 metros y me arrepentí. Seguro por ahí no. Y doy vuelta, camine y camine. Aquel bulevar estaba solitario. Todo era oscuridad y había comenzado a refrescar. Mi negra sudadera con puños blancos apenas y me cubría de aquella brisa que se sentía. Por fin, luego de caminar más de 1 kilómetro, apareció una sombra en una obra en construcción. Era un señor grande, no anciano, pero sí mayor. Traía una gorra y un palo en las manos. ¿Qué buscas, amigo? Ayúdeme, por favor. Necesito llegar a la central de autobuses. ¿La central de autobuses? Amigo, por aquí no pasan taxis. Pero igual, pues si quieres esperarlo por aquí. Creo que no me expliqué, le dije. Necesito llegar a la central de autobuses caminando. ¿Caminando? Es broma, está lejísimos. Ya sé que está lejísimos, pero no tengo de otra, no tengo dinero. Muchacho, me dijo, en tono de compasión. Mira, no está complicado, pero sí está muy lejos. No hay problema, solo indíqueme, por favor. Aquel buen hombre me dio santo y seña. Caminas por aquí, das vuelta por allá, sigues derecho, cruzas el río. No inventes, hasta un río tenía que cruzar. Le di las gracias y me puse en marcha a paso veloz. Dicen que a mal paso, pues a darle prisa, y aquí aplicaba perfecto. Cuando llegué a donde comenzaba aquel puente de madera para atravesar el río, sí que me dio miedo. Se escuchó que a la corriente llevaba mucha fuerza. Respiré profundo y comencé a acelerar el paso. ¡Mucha prisa, mucha prisa! Escuché de pronto aquella voz. Pensé que lo había imaginado, pero no. Era una chica de unos 20 y tantos, morena, con tatuajes en los brazos y un piercing en su ceja izquierda. Llevas mucha prisa, amigo, parecía que te vienen siguiendo. No, nada de eso, es solo que pues voy lejos y pues ya es tarde. ¿Y tú para dónde caminas?, le pregunté. Solo aquí al final del puente. ¿Y luego? Nada, hasta ahí llego. Me dio un poco de miedo, y al mismo tiempo aquella chica proyectaba un dejo de tristeza. Me acompañó durante todo aquel puente que se me hizo eterno. ¡Corre por la leyenda!, me dijo, mientras me decía adiós con su mano. Cuando giré la cabeza, aquella chica ya no estaba. Quise saber si se había lanzado hacia abajo, ya que no había modo de que hubiese desaparecido así nada más. Pero era más mi miedo, que me puse a correr como loco. Luego de más de 1 hora y media de trotar por aquellas calles del centro de Salamanca, por fin llegué a la central de autobuses. Eran las 4:30 de la mañana. El primer camión hacia Irapuato era hasta las 7 de la mañana. Junto a mí estaba un matrimonio que también esperaría la primera salida al mismo destino que el mío. No sé qué cara me verían que me preguntaron si todo estaba bien. Sí, todo bien. Bueno, más o menos, les decía, al tiempo que les contaba toda mi aventura. Pensé que me preguntarían algo acerca de Sacha y mi emoción por estar tan cerquita de la cantante, pero no. Más bien me preguntaron por la chica del puente. ¿Cómo eran sus tatuajes?, me preguntó la señora con mucho interés. Eran unas rosas, con unas letras en cursivas, creo como unas iniciales. ¿CR?, me preguntó el señor. Sí, ¿cómo lo sabe? Ahora que lo dice, sí, era una C y una R, entrelazadas con aquellas rosas con espinas. Muchacho,
la chica que viste, murió ahogada hace un año exactamente. Varios han comentado que la han observado, pero nadie ha platicado con ella. La sangre se meló. Era nuestra hija, Claudia Rivera, me dijeron llorando. Faltaban ya 10 minutos antes de las 7 de la mañana. Caminamos por el andén y abordamos el autobús. No podía dejar de pensar lo que había comentado aquella pareja. Al llegar a la central de Irapuato, el amanecer anunciaba un nuevo día. Aún quedaban 3 kilómetros por caminar. No caminé, corrí, mientras mi mente no se detiene y presiento que tampoco ya se detendrá. Solo escuchaba: corre, corre por la leyenda, corre, caballero de mi amor. Oye, lo bueno es que... Corre por la leyenda. Lo bueno es que no le gusta Depeche Mode. Porque si no, imagínate. No, pues lo que tendrías que caminar, cabrón, ¿sí, verdad? Bueno, todos de jóvenes hemos tenido experiencias raras y paranormales. Sí. Sobre todo en la época de los 80, 90, ¿no? Que no había tanto tema generacional y tanta explosión informativa y todo. Pues no había internet. No había internet, güey, pero pues eran otras épocas, güey. Oye, mi Lalo, pues ya llegamos al final del programa. Te agradezco por haberte puesto la playera de Tigres para burlarte de que las Águilas del América quedaron eliminados. Buen campeonato, se lo merecen. La octava, ¿no? La octava de todas las que faltan. Ajá. Sí, bueno, no sé, nosotros tenemos 13, me imagino. Faltan menos. Sí, 5. Faltan 5. Sí. Ok. No, pues al contrario, Poncho, muchísimas gracias por este espacio, por esta ventana que me permite explayarme y contar mis historias macabrónicas, compartiendo contigo cámaras y micrófonos, y aprovechando también para agradecerles a todos los suscriptores todo el apoyo que nos han dado. Ya somos 27,500 y contando, si no me equivoco. Sí. Y si les gustó realmente el programa, si les gustan nuestras historias, pues denles un like y compartan este video, ¿no? Su apoyo en las compartidas, en sus likes, en sus comentarios, sobre todo en sus comentarios. En sus donativos, en volverse miembros. Nos fortalece muchísimo como canal, como programa. Nos hacen muy fuertes. Todos sus comentarios, créanme que los leo a detalle. Todos los contesto, los que están aquí en Polvo de Momias. Y la verdad, espero que nos dejen por ahí sus comentarios aquí en la caja, ¿no? Muchísimas gracias, familia. Y bueno, por nuestra parte llegamos al final de otro programa de Polvo de Momia. Si te gustó nuestro contenido, pues regálanos un like y suscríbete al canal. Y si no te gustó, pues muchísimas gracias por vernos hasta el final y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Polvo de Momia.